¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de la actividad parlamentaria en una semana donde una vez más se ha hablado del reto demográfico. Siguen las comparecencias en la Cámara Regional donde esta semana los expertos han afirmado que Canarias no tiene un problema de población sino una falta de voluntad por parte de las instituciones para resolver, por ejemplo, el tema de la vivienda. La periferia a veces pues tiene más o menos densidad y luego está el resto protegido. Estamos creando una escasez artificial. No estoy diciendo con esto que haya que desproteger el suelo, ni mucho menos, pero sí descongelar la ciudad. Enseguida vamos con este tema, pero ahora repasamos otras cuestiones que también han sido noticia en la Cámara Regional. El Gobierno de Canarias va a solicitar nuevos procesos de estabilización docente para paliar los efectos del concurso de méritos que supuso que más de la mitad de las plazas fueran a parar a personas que no estaban en las listas de las islas. Espero que para hacer nuevos programas, para contratar nuevo personal, para llevar a cabo lo que estamos diciendo, no tenga ninguna excusa a la hora de sacar recursos de la propia consejería. Los procesos no han beneficiado a los canarios. El gobierno anterior no defendió a los docentes de Canarias como tenía que haber defendido. El Gobierno distingue con el collar de la Orden Islas Canarias a la presidenta y expresidentes del Parlamento, un distintivo que reconoce los méritos de quienes prestan o han prestado servicios eminentes a los canarios. Esta semana hablamos con algunos de los empleados que han trabajado con estos presidentes. Conocemos el lado más personal de Sonsoles Martín, diputada del Grupo Parlamentario Popular. Para ello, y como hacemos cada semana, hemos hablado con ella de literatura, de gustos musicales y también de gastronomía. Esta semana hemos hablado con Socorro Beato, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Entre los temas que hemos abordado con ella, las competencias en costas, la estabilización del personal docente o el reto demográfico. Pues hoy en la entrevista del programa Parlamento nos acompaña Socorro Beato, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, a la que ya le agradecemos que haya asistido a esta invitación. Gracias por concedernos su tiempo para hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a abordar con usted diferentes asuntos de actualidad. Si le parece, vamos a empezar por este proceso de estabilización del personal del público, ¿no? del Gobierno de Canarias, sobre todo el personal docente. Parece que ha habido ahí un problema, dice que son muchos los docentes que han podido entrar dentro de ese proceso de estabilización, incluso que no estaban en las listas del archipiélago. El Gobierno ha asegurado que va a pedir una serie de medidas para paliar esta situación. ¿En qué punto nos encontramos? Pues nos encontramos en un punto, ahora mismo es noticia el concurso de estabilización de personal docente. Ahí la ley establece dos procesos, el de personal de larga duración y el personal de estabilización, pero al menos 3 años. ¿Qué ocurre? El de larga duración es un mero concurso. Los criterios, la ley es de la legislatura pasada, del 2021, y los procesos se iniciaron en el 2022. Los criterios para establecer los baremos de los concursos los establece un Real Decreto Estatal del 2022. Cuando este Gobierno entra, se encuentra una ley, un Real Decreto que establece los criterios y unos procesos ya convocados y que establecen las bases de esa baremo. Ahora mismo lo que está haciendo este Gobierno es aplicar esas bases, esos baremos que corresponden a una legislación estatal básica que no puede cambiar la comunidad autónoma, que se tiene que ceñir a esas reglas. ¿Qué ocurre? En el ámbito docente los criterios los marca el Estado a través de un Real Decreto porque se consideran cuerpos estatales. No ocurre, por ejemplo, como en sanidad, que la previsión es que en sanidad previsiblemente las cosas salgan de otra manera porque se pactaron otros criterios en el ámbito de Canarias. Pero los criterios en el ámbito docente venían marcados por la legislación estatal. ¿Qué ocurre? Canarias debió pelear porque en ese Real Decreto Estatal
no se considerara a los docentes de Canarias como el resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque Canarias tiene de los índices mayores de temporalidad y Canarias convocó prácticamente el mayor número de plazas de todas las comunidades autónomas. Evidentemente, con unos criterios comunes a todas las comunidades autónomas y con una oferta del mayor número de plazas de las comunidades autónomas, el efecto llamada fue tremendo. El gobierno actual, ¿qué está haciendo? Bueno, está aplicando lo que tiene, porque no puede aplicar otra cosa, pero ya está trabajando en medidas que vengan a paliar esta situación y negociar, por supuesto, con el Estado unas singularidades a Canarias, porque, entre otras cosas, somos una comunidad fragmentada que necesita unos criterios distintos. O sea que en definitiva no se ha reconocido la singularidad del archipiélago, en este caso concreto de los docentes. No sé si existe falta de voluntad política, también hablamos ahora de otro asunto, por parte del Gobierno central, porque, por ejemplo, en el caso de las competencias en costas, no se llega a un acuerdo. No sé si el Gobierno finalmente va a tener que llegar a los tribunales para resolver esta cuestión. Pues muy probablemente vaya el Gobierno a tener que ir a los tribunales. Las competencias exclusivas en costas vienen garantizadas por la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018. En la pasada legislatura, el Gobierno anterior peleó y reclamó las competencias, negoció las competencias, pero la sorpresa es que negoció un Real Decreto que es una copia literal del Real Decreto de Andalucía del 2012, con una comunidad autónoma totalmente distinta, porque Canarias tiene el mayor número de costa, mayor número de kilómetros de costa de todo el Estado español, con una singularidad muy especial, un modo de vida en torno a la costa, y sin embargo tenemos el mismo Real Decreto estándar que cualquier otra comunidad. El Consejo Consultivo ya se ha pronunciado, hay un dictamen favorable del Consejo Consultivo, incluso hay una sentencia en Galicia que podría ser extrapolable a la situación de Canarias. Ahora resulta que el ministro, en sus últimas declaraciones, dice que las competencias fueron bien negociadas, cuando justo antes de las elecciones amagaba con recurrir al Estado las competencias transferidas. Realmente la situación real es que Canarias, las competencias se transfirieron de forma atropellada, improvisada, injustas para Canarias, están invadiendo competencias exclusivas de Canarias y el Gobierno de Canarias lo que ha hecho hasta ahora es dialogar, pero el diálogo llega un momento que se termina y que hay que tomar decisiones. El Gobierno presentó un recurso contra algunos actos que ya el Gobierno de España ha hecho en contra de, invadiendo nuestras competencias, presentó un recurso, ya los plazos están en el punto de que el Gobierno de Canarias ya prácticamente tiene que formalizar el recurso el conflicto de competencias con el Estado ante el Tribunal Constitucional. Hablamos de otro asunto ahora, otro conflicto, un conflicto laboral. Los trabajadores del Instituto de Medicina Legal aseguran que no cuentan con los recursos suficientes, un trabajo que dicen que además ha aumentado, sobre todo debido a los menores migrantes a los que le tienen que determinar su edad. Dicen que no están contentos con las medidas que ha tomado el actual gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Bueno, la situación del Instituto de Medicina Legal no es nueva, no es de ahora. Los problemas del Instituto de Medicina Legal vienen de atrás. Y en la anterior legislatura, por poner una anécdota, no solo pedían el cese del director del Instituto de Medicina Legal, llegaron a pedir el cese incluso del consejero porque no cesaba el director del Instituto de Medicina Legal. Este gobierno no ha mirado para otro lado, efectivamente ha reconocido que el instituto tiene carencias. En Santa Cruz de Tenerife las infraestructuras no son las mejores, el gobierno de Canarias está negociando con el Estado y con la universidad para buscar una parcela cerca de la Facultad de Medicina para crear una sinergia entre el Instituto de Medicina Legal, la universidad y todos los medios. Y lo que hay que lanzar es un mensaje de tranquilidad. Las pruebas a los menores migrantes se están haciendo. Lo que pidió, hay una coordinación entre el Gobierno de España y la Fiscalía, el Gobierno de Canarias, perdón, y la Fiscalía y el Gobierno de España también. Las pruebas se están haciendo. Quizás se deben agilizar más esas pruebas porque la cantidad de menores que han venido a las islas en los últimos años se ha incrementado y lo que hay que hacer es agilizar
esas pruebas. Uno de los asuntos que el Gobierno de Canarias encontraba al comienzo de esta legislatura es el reto demográfico. Por ese motivo, precisamente aquí en el Parlamento de Canarias se celebraba la primera conferencia de presidentes de cabildos. ¿Su grupo parlamentario qué esperanzas tiene? ¿Cree que van a salir conclusiones positivas, que se va a poder avanzar, que se va a poder trabajar sobre lo que tiene que ocurrir en el archipiélago en cuanto a crecimiento poblacional, desarrollo sostenible? Sí, bueno, el paso que ha dado el gobierno de Fernando Clavijo es muy importante. Es la primera vez que, en base también al Estatuto de Autonomía, se reúne la conferencia de presidentes de todas las islas para poner una agenda común de problemas que afectan a los canarios. Evidentemente, el reto demográfico es uno de los principales problemas que hay que abordar para el futuro, porque Canarias no es una comunidad plana, es una comunidad con muchas singularidades. No es lo mismo las necesidades de La Palma que el Hierro, que Fuerteventura, que Lanzarote, incluso en Tenerife o en Gran Canaria no es lo mismo la medianía que los sures, que los nortes de la isla. Y hay, evidentemente, en Canarias en los últimos años ha habido un crecimiento de población irregular y eso significa que han de crecer también las infraestructuras, la sanidad, la educación, los servicios públicos, las carreteras, las infraestructuras, y no han ido creciendo al mismo paso que han ido creciendo la población. Pero también hay que tener en cuenta esas singularidades de Canarias, que por ejemplo La Palma es una isla que ya tenía un problema demográfico de abandono de la isla, a la que se le ha sumado pues la situación del volcán. Por tanto, tenemos muchas esperanzas en lo que pueda dar de sí esa conferencia de presidentes, esos grupos de trabajo que se han formado, grupos de trabajos técnicos para trabajar desde un ámbito técnico, teniendo en cuenta pues muchas sensibilidades, profesionales, expertos que se van a tener en cuenta. También se ha creado una comisión de expertos aquí en el Parlamento para entre todos encontrar soluciones y vías que puedan abordar el futuro de las islas. Ya para finalizar, porque nos quedamos sin tiempo, me gustaría saber también su opinión, la opinión de su grupo parlamentario, respecto a la ecotasa. Esos movimientos que han habido el pasado 20 de abril, esas manifestaciones que solicitan por parte de la ciudadanía un modelo turístico diferente, quizás en esas reuniones de las conferencias de los presidentes de cabildos se va a abordar de nuevo la ecotasa, porque aquí en el Parlamento la mayoría del arco parlamentario decía que no a la proposición del Partido Socialista del cobro de una ecotasa. Sin embargo, sí se ha barajado por parte del Gobierno de Canarias pues aumentar el IGIC por pernoctación. Sobre el cobro de ecotasa. Bueno, lo que no estamos de acuerdo es en el populismo, en la demagogia. O sea, el Partido Socialista tuvo 4 años que la tenía en su programa, la tenía Nueva Canarias llevaba Hacienda, podía haber impuesto una ecotasa y no lo hizo. Ahora resulta, y una de las cosas decía es que necesitaba diálogo, consenso, hablar, y ahora resulta que la quería por decreto ley para allá mismo. Lo que nosotros decimos es que vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que necesita. Este gobierno antes del 20 de abril ya se había puesto manos a la obra, ya tenía un decreto ley para el regular el uso turístico de las viviendas, que es una de las cuestiones que está incidiendo en la emergencia habitacional que tenemos. Ya había dictado un decreto ley para darle una mayor actividad para poder obtener viviendas para los canarios en base a facilitar el suelo disponible, en base a facilitar que viviendas que están inacabadas o no ocupadas pudieran retomarse para vivienda pública y protegida. Ya el gobierno había dado pasos, no necesitó un 20 de abril para ponerse manos a la obra. Ya el presidente había dicho desde primeros de año en Fritur a los empresarios turísticos: hay que revisar los salarios de los trabajadores del sector turístico, hay que mejorar esos salarios. Todo eso ya lo había hecho el gobierno, y el gobierno ha escuchado también el 20M, lo hemos escuchado todos los grupos parlamentarios, también el grupo nacionalista, y lo que queremos es que las cosas se hagan con cabeza, escuchando a los cabildos, escuchando a los ayuntamientos, escuchando a los sectores implicados, y ya veremos cuál es la fórmula. Una fórmula puede ser, dicen los expertos, lo que se ha dicho, incrementar el IGIC turístico,
en las pernoctaciones, porque eso te da una herramienta que ya tienes, que no crear una herramienta nueva, que es la cotasa, que tienes que definir, que tienes que establecer, que tienes que establecer una nueva figura. Ya hay un IGI, se puede ver, y todo eso se puede estudiar, y eso es lo que van a hacer los grupos de trabajo. Lo importante es que hay voluntad de dar pasos hacia adelante, de mejorar las cosas y de resolver los problemas de los ciudadanos desde el diálogo y del consenso con todas las administraciones. Muy bien, pues nos llegamos al punto final de la entrevista. Socorro Beato, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, muchas gracias por habernos atendido y por haber abordado estos asuntos de actualidad con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Continúan las comparecencias sobre el reto demográfico. Esta semana el catedrático de la Universidad de las Hespérides, Gonzalo Melián, ha afirmado que Canarias no tiene un problema de superpoblación, sino de falta de voluntad por parte de las instituciones que impiden, dice, el desarrollo normal del aumento de la población. El experto asegura que islas más pequeñas que Canarias y con mayor población por hectárea tienen más riqueza y menos desempleo. Con este ejemplo defiende que el problema no es la superpoblación, sino la falta de voluntad de las instituciones para, por ejemplo, permitir que las ciudades crezcan en densidad urbanística. Donde vemos que el centro está congelado. El centro está congelado, no se puede densificar. La periferia a veces pues tiene más o menos densidad y luego está el resto protegido. Estamos creando una escasez artificial. No estoy diciendo con esto que haya que desproteger el suelo, ni mucho menos, pero sí descongelar la ciudad. ¿Tenemos un problema demográfico en Canarias? Pues bien, Canarias, bueno, la respuesta es que no. O sea, el problema de Canarias no es la población, no son las personas. El problema de Canarias es que, por diferentes circunstancias, no estamos cumpliendo o no estamos haciendo lo necesario para poder cumplir con esos, digamos, factores que hacen falta para crear riqueza. Para crear riquezas, el experto apunta a presencia de capital, pero también de formación educativa, recursos de instituciones, inversión exterior y energía barata. Pues para afrontar uno de los retos de Canarias, el de la falta de vivienda, el Gobierno asegura que va a estudiar la realidad de las más de 200.000 viviendas vacías que hay en las islas y conocer la situación de cada una de ellas, estado ruinoso del inmueble o problemas entre los herederos, entre los principales asuntos de esta situación. Analizar pormenorizadamente las 211.000 viviendas vacías que dice el INE que tiene Canarias, porque estamos convencidos de que las circunstancias de cada una de ellas son muy distintas. Hay viviendas ruinosas, de hecho ya han salido informes a nivel estatal de que una parte importante de esas viviendas vacías que el INE determina en toda España tienen la condición de vivienda en ruina o vivienda en mal estado. Luego hay viviendas con problemas de herencia, hay viviendas vacías que efectivamente pueden tener otras circunstancias. En definitiva, hay una casuística muy variada y lo que vamos a intentar es conocerla, porque hasta ahora no hay un conocimiento público, menos de la Administración, de cómo es, en qué circunstancias están cada una de esas 211.000 viviendas que el INE determina que están vacías. El Gobierno ha anunciado que va a solicitar un nuevo proceso de estabilización docente que beneficie al profesorado interino que ejerce en Canarias. El motivo, el concurso de méritos que ha dejado el 52% de las plazas en docentes que no ejercen en el archipiélago. El PSOE en el Parlamento denuncia que hay que garantizar la estabilidad de estos trabajadores. Son medidas que tiene que aplicar este Gobierno. Es su competencia y de su consejero, que por cierto, en su rueda de prensa no le hemos visto anunciar ninguna. Hemos enterado que va a ir a Bruselas y también a Madrid, pero no nos hemos enterado que va a llevar al próximo Consejo de Gobierno, que es lo que tiene que hacer un Consejo de Educación. Nueva Canarias ha solicitado un plan para recuperar terrenos agrarios y proteger aquellas zonas fértiles de las islas, aunque en la actualidad no se estén explotando. Más del 80% del terreno cultivable está en abandono. En Fuerteventura, El Hierro y La Palma. En el resto de las islas se supera el 50%. El consejero de Agricultura asegura que su gabinete trabaja en dos normas para hacer más atractiva la actividad agraria. Recurrente.
Yo creo que en cada periodo, aunque se abandonen los terrenos agrarios, no permitamos que pasen a formar parte de los suelos urbanísticos, fundamentalmente aquellos suelos mucho más fértiles, porque si no es ahora, será en otro momento, pero sin duda alguna estoy convencido de que se van a recuperar. Primero, que sea atractivo, volver a cultivar. Bueno, tiene que ser rentable social y económicamente. Entonces, la renta agraria, eso es fundamental, conseguir que entendamos que la renta agraria es la parte fundamental para poder recuperar los cultivos. Y esta semana Noelia García tomaba posesión como comisionada de transparencia. La Palmera, exalcaldesa de los Llanos de Aridane, se convierte en la primera mujer en ocupar este órgano auxiliar del Parlamento que se creó en el año 2015. Junto a ella han tomado posesión los consejeros del Consejo Consultivo. Seguimos dando normalidad a lo que es la legislatura, lo que es la renovación de los órganos dependientes del Parlamento, nuestros órganos fiscalizadores, consultivos. Yo creo que en ese modo canario de hacer política, las principales fuerzas políticas somos capaces de alcanzar acuerdos, de renovar los órganos. La administradora general de Radio Televisión Canaria, María Méndez, comparecía esta semana en comisión parlamentaria para explicar el papel del grupo dentro de la formación profesional y del sector audiovisual canario, haciendo también referencia al objetivo de cumplir con la ley para conseguir una programación cada vez más accesible. Cada año la radio y la televisión pública acogen a un importante número de estudiantes canarios en formación, explica la administradora general de Radio Televisión Canaria, a través de distintos convenios con universidades y centros de formación. Este curso, por poner un ejemplo, son 17 estudiantes quienes realizan sus prácticas con nosotros, mayoritariamente en titulaciones en materias afines a nuestra actividad productiva. Son más de 1000 los profesionales que ahora mismo están trabajando en empresas que producen contenidos para la televisión canaria. Y no parece descabellado que nuestra propia televisión pudiera contar con un centro de estas características que complemente esta oferta actual de los institutos de FP. Tenemos que, señora administradora, mejorar la respuesta a las productoras de rodajes y también de animación que quieran trabajar en las islas. Apostamos por una formación profesional porque da salida a nuestros jóvenes y, por supuesto, es una forma de diversificar la economía. Es una política no solamente que le corresponde, evidentemente, a la televisión autonómica, sino también es una política transversal, una política de formación, es una política educativa, es una política económica. No podemos olvidar de cursos de reciclaje, de perfeccionamiento, de nuevas tendencias, de innovaciones técnicas. Hemos podido desarrollar un marco fiscal que ha propiciado la captación de producciones audiovisuales en las islas con una intensidad tal que se ha desbordado todas las previsiones. Datos oficiales, es decir, en el 2023 el sector ha supuesto un 3% de nuestro Producto Interior Bruto. El 3% de la riqueza que se genera en Canarias la genera este sector. Y como propósito más inmediato para ser una tele pública más accesible, llegar al 90% de la programación subtitulada antes de final de año. Los disparos que recibió el primer ministro eslovaco, las peleas de los diputados en el Parlamento georgiano o la huelga de hambre de los agricultores polacos son algunas de las imágenes y sonidos que nos dejan otros parlamentos del mundo. პოზიციაც და რატომაც სურთ გადაღება კადრების არიან აქ. ქალბატონო რიმა. ქალბატონო რიმა.
tutaj w Sejmie strajkujemy przeciwko polityce przede wszystkim Unii Europejskiej i też opieszałości naszych tutaj polskich rolników władnych od tego. Powołując się na zabezpieczenie, jakie w ubiegłym tygodniu wydał Trybunał Spraw Pegasusa, nie może dłużej działać, dopóki to... Y esta semana conocemos el lado más personal de Sonsoles Martín, diputada del Grupo Parlamentario Popular. Se declara amante de la música de los 80 y los 90 y tiene a Madonna entre sus cantantes favoritos. Los calamares fritos son su debilidad y nos recomienda Irlanda como destino de vacaciones. La verdad que me acuerdo de cuando iba con todas mis amigas a la avenida de Melenara y estábamos allí esperando a que bajara alguna de las madres para irnos todas juntas a la playa y pasar el mayor tiempo posible en la arena. Lo recuerdo pues, con mucho cariño, la verdad, y me resulta un recuerdo muy entrañable. A mí me gusta mucho leer y tenía pendiente El país de la nube blanca, que es una trilogía de Sarah Lark. Sé que no es actual, pero me lo habían recomendado mucho y es verdad que cuenta la trayectoria de dos familias, pues cómo llegan a Nueva Zelanda, cuando pues, llegan y la vida que tienen y la relación que tienen pues, con todos los maoríes, y yo lo recomiendo porque las descripciones son maravillosas y las historias son bastante entretenidas. A mí me gusta comer en general, me gusta comer y comer bien, pero si tengo que elegir alguno o algún sitio que me guste ir, pues siempre procuro acercarme a Ojos de Garza a comerme un buen plato de calamares fritos, allí donde mi amigo Félix, que los prepara riquísimo. Volvería indiscutiblemente a Irlanda, me encanta, estuve allí estudiando cuando era pequeña y me encantaría pues, volver a verlo y llevar a mi familia. Pues como virtud valoro mucho la honestidad y la sinceridad, me parece que es una virtud importante y que además tenemos que trabajarla mucho. Y como defecto, pues la parte contraria. No soporto pues ni las mentiras, ni la falsedad, ni los dobles lenguajes. Me cuesta mucho, cuando me doy cuenta de que esa situación está pasando, me cuesta mucho encajarlo. La verdad que me gusta mucho Madonna y si tengo que elegir una canción diría la de Like a Prayer. El Gobierno regional ha concedido el collar de la Orden Islas Canarias a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, y a los expresidentes Antonio Castro, Gabriel Mato, Carolina Darias y Gustavo Mato. Se trata de una distinción donde se reconoce los méritos de quienes prestan o han prestado servicios eminentes a Canarias. Hemos hablado con personal del Parlamento que ha conocido y trabajado con estos presidentes y presidentas y esto es lo que nos han contado. De Bravo de Laguna, Gabriel Mato, Antonio Castro, Carolina Darias, Gustavo y ahora con Astrid. Ya son un par de ellos. Y todos diferentes, pero muy bien, la verdad, con todos. De los presidentes que hemos tenido, Antonio Castro ha sido uno, que mañana y tarde, solo salía a comer y volvía otra vez. Un hombre, la verdad, metido en el Parlamento todo el día. Y ha habido presidentes y presidentas que sí, que pasan aquí, han pasado mucho tiempo. Incluso yo recuerdo cuando empezamos a trabajar aquí, se trabajaba hasta las 9:30 de la noche porque había cierta actividad, después eso, entre la lucha sindical y las mejoras también se ha ido mejorando, ¿no? Presidente. Y también destacar que en un momento determinado el Parlamento se abrió a la ciudadanía, con lo cual se hacen muchas más actividades. También el funcionariado se ha implicado en eso y también hacemos muchas, no sé qué. Entonces, por ejemplo, ahora doña Astrid pues, ha impulsado muchas iniciativas. Juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Parlamento de Canarias. Y muy abiertas a la solidaridad y al pueblo, que a mí me parecen interesantes también. Y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Pues sí, para mí también como mujer y como defensora de la igualdad, como feminista, me pareció un hito importante que doña Carolina Darias llegara a ser presidenta. De hecho, siempre los presidentes y las presidentas cuando se inician pues saludan a todo el personal, se presentan, se abren a que el personal también le plantee sus cosas, ¿no? Y yo lo primero que le dije fue que me alegraba mucho de que por fin una mujer fuera la presidenta de la primera institución de Canarias y que nos representaba a todos los canarios y las canarias. Estaba muy contenta. Juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Parlamento de Canarias. El primer día que empezó Gabriel Mato su legislatura fue a la cocina a hablar con mis compañeras, se presentó y si tenemos algún problema que nos duéramos en subir a hablar con él, si podía ayudarnos nos ayudaba en lo que fuera.
Yo, pero yo cuando quiero entrar en un despacho, hasta ellos mismos me dicen, no, pasa, tú trabajas, tú no te preocupes que estoy aquí yo, como si no estuviera. Y así estamos. Entramos como si no viéramos nada y no escucháramos nada tampoco. Salimos otra vez y como si no hubiese pasado nada. Desde que yo entré hasta ahora se ha ido eso democratizando. Al principio era un poco más clasista, no solo con la presidencia, presidentes en ese caso, sino también incluso con los altos cargos y con los letrados en un momento determinado. Había que tratarlos de usted, a veces no se sabía ni tu nombre. Una vez un diputado me dijo, no sé cómo, no sabía cómo llamarme, me llamo niña. Y le dije, hace tiempo que dejé de ser niña, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahora es mucho más natural, más igualitario, por así decirlo. Pues con la imagen de los presidentes y presidentas galardonados con esta distinción, nos despedimos hasta la próxima cita con la actualidad informativa parlamentaria aquí en Televisión Canaria.